del 30. Seguimos en paneo semanal por esta Sol 106.5 FM. En YouTube, en Sol 106.5 FM y en nuestro canal Paneo Semanal. Tenemos un tema interesante que quedó en el tapete en el segmento anterior. Pues yo no quisiera pasar a ese tema sin antes preguntar. Ahorita Eduardo nos dijo que nuestra constitución era una de las más avanzadas y eso. Pero yo siento que hay dos mundos. El de una constitución con todos los derechos de cuarta generación y todo, y los tribunales de los pueblos que dan sentencia como si no fuéramos tan desarrollados. El tema de esta cantante urbana que fue sentenciada a no ir al pueblo por un año y de no poder tirarse una foto frente a la Virgen. Y me parecería que vivimos en dos mundos diferentes. No me ataque a los pueblos, yo soy de Santiago. Y realmente, durante mucho tiempo, la justicia de los pueblos, principalmente en el Cibao, ha sido muy buena. De hecho, el Cibao fue uno de los motores de la reforma judicial en el 94. Y te puedo decir que hoy tenemos mejores jueces y mejor sistema judicial que hace un tiempo. La Vega es interesante. Ahí yo tuve un caso de una jueza que declaró inconstitucional el carnaval. Ella. En un amparo. Y el Ayuntamiento de La Vega me apoderó y eso lo llevamos al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional hizo un ejercicio de ponderación y dijo, bueno, tienen que establecer lo que llaman las cuevas en determinados lugares para que también se respete la paz de los vecinos, pero que se pueda hacer esa celebración popular. Entonces, en este caso, eso pasa en todos los países. En Estados Unidos hay, porque en los pueblos los jueces están muy cercanos a la gente y a la costumbre y a la presión popular. Aquí yo creo que no se reunió ningún tipo penal. Yo pienso que no se reunió ningún tipo penal porque no equivale, lo decía el otro día, no equivale a lo que es la profanación de iglesias ni lugares de culto, pero eso no podemos medir. Es decir, no podemos decir que por un caso de negligencia médica los médicos dominicanos no sirven. Y no constituye jurisprudencia, ¿verdad? No, eso no va a ser jurisprudencia. No, a mí me dijo una magistrada en un pueblo, no voy a decir dónde, un caso que tenía, me dijo, mire, aquí atrás de mí yo tengo un cuadro de la justicia, usted ve que la balanza está inclinada, no está derecha, está inclinada hacia mí. Ya usted sabe. ya no dije más nada. No, hay un término que ustedes los abogados usan. Para mis amigos todos, para mis enemigos la ley. Ella me dijo eso, ya yo no dije más nada. ¿Cuál es el término que ustedes usan? Que más vale una pulgada de juez que un kilómetro de prueba. Así es, pero de kilómetro de ley. Eduardo, entonces, vamos a hablar del tema de la seguridad social. Y definitivamente es una conquista de la sociedad dominicana. El reclamo, o sea, nosotros vivimos un proceso de prueba y error, reforma contra reforma, queremos hacer, deshacer. Ahora, este reclamo de 30%, yo veo que cada día son más las voces que se suman a esto. Pero también entiendo que como que esto sería como un retroceso, ¿no? A lo que hemos, a lo que poco que hemos avanzado, o lo mucho, ¿no? Ciertamente el sistema requiere mejoría, como todo, que se puede mejorar. ¿Qué tú entiendes que se puede cambiar, mejorar, o cómo pudiese manejarse este tema a futuro para hacerlo más, yo te diría, para sacarle mejor provecho? Mira, lo primero es distinguir la realidad del mercado laboral y la realidad del sistema de seguridad social. Tenemos un modelo económico que no crea suficiente empleo formal, empleo digno. Y los niveles salariales son muy bajos. Está ligado con la estructura del mercado, pero también está ligado con la capacitación. Entonces, sobre eso hay que trabajar desde el punto de vista de la política
macro y además de la política micro, es decir, de los proyectos especiales para fomentar la productividad, la innovación, para activar la empresa, que es la única manera de poder activar el empleo. Y luego está entonces el sistema de seguridad social para los que están afiliados, aunque recuerda que afiliados y cotizantes no es lo mismo, porque muchos están afiliados porque en algún momento cotizaron, pero esta inestabilidad del trabajo en la República Dominicana y ahora con la pandemia que se perdieron cientos de miles de empleos que se han ido recuperando poco a poco, pero no a la velocidad que se requiere. Entonces, frente a esa realidad y el hecho de que tú no podrías de inmediato aumentar las cotizaciones, este es un sistema que descansa ahora mismo en cotización que un 70% es el empleador que la pone y otro el empleado. Al empleado no podemos sobrecargarlo más. Entonces, la gente que reclama el 30%, esa es una pregunta. Ese 30% que la gente reclama que le devuelvan, ¿es de lo que aportó el trabajador? No, de todo. ¿Es de todo? De todo. Porque son todos fondos consignados a favor de la pensión del trabajador, no para que se compre un televisor o un carro o el inicial de una vivienda. Porque debería ser de lo que aportó el trabajador. Exactamente. Yo creo que realmente para apuntalar el sistema, para que el sistema tenga más lealtad de la población, nosotros tenemos que integrar a los cuentapropistas, a los trabajadores independientes y todo el sector informal. Y eso le va a dar mayor sostenibilidad al sistema y mayor apoyo social. Yo creo que nosotros tenemos democracia y tenemos institucionalidad gracias a los sectores más empobrecidos, porque el dominicano no quiere ser proletario, el dominicano quiere ser propietario. El dominicano en la primera oportunidad de tener un negocio propio, familiar, pequeño, lo hace. Aquí o fuera de aquí. Eso es. Lo hace. Entonces, el dominicano no tiene una mentalidad de trabajar toda su vida en una empresa. El dominicano tiene la mentalidad del poder lograr un ahorro y poder hacer un emprendimiento. Y yo creo que en cierta medida el deseo de mucha gente es poder acceder a una suma de dinero que le permita o tener el inicial de una casa o que le permita hacer un pequeño emprendimiento, y por eso hay que fomentar la cultura del ahorro individual. ¿Qué ha propuesto la Asociación Dominicana de Administradores de Fondos de Pensiones? Bueno, que el trabajador tenga también una cuenta de ahorro individual, donde él pueda hacer aportes voluntarios. ¿Por qué? Porque la tasa de interés que le deja un ahorro de pensiones, un ahorro en el sistema, es de 11% en relación a un 2.8% que en los bancos. O sea, es atractivo tener una cuenta de ahorro individual en lugar de tú tener una cuenta de ahorro en un banco. Entonces, en esa medida, fomentando la cultura del ahorro, integrando más gente al sistema, en esa medida se va a tener esa posibilidad de retiro. Pero desde el momento que tú sacas las pensiones, se desvirtúa totalmente el sistema. Ahora en Chile, prácticamente el sistema está colapsando, porque irían para un cuarto reparto. Nosotros, ¿cuánto han repartido en Chile? Hasta ahora han repartido un 30%, si no me equivoco. Y creo que van para un cuarto retiro de 10%. Pero aquí se propone un 30% de inmediato. O sea, del primer pero para nosotros, porque el sistema es más débil. Porque claro. ¿Cuánto tiempo tenía Chile funcionando? Chile eso está desde, si no me equivoco, desde los finales de los 80. O sea, que el de Chile tenía más tiempo funcionando. Tiene más. Y si tú lees los estudios, la situación que ellos van a quedar es muy debilitada. O sea, que para aquí sería catastrófico entonces. Aquí sería... Nosotros tenemos un sistema de seguridad social que es elitista en la medida en que el trabajo es elitista, porque los que tenemos la suerte de trabajar somos menos. Y con los niveles de informalidad. Y con los niveles de informalidad. Digo, todo el mundo trabaja, pero lo que tenemos la suerte de tener un trabajo formal, donde se cotiza, etcétera, no somos todos. Entonces, nosotros no podemos resolver los problemas del mercado de trabajo con la ley de seguridad social, pero al mismo tiempo, la ley de seguridad social no puede esperar el mercado de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una reforma puntual. Tenemos que mejorar las pensiones, y hay manera de cómo hacerlo, incluso partiendo de lo que es la base del salario cotizable. Nosotros podemos crear las cuentas de ahorro individual. Nosotros podemos tener un tramo para integrar a los cuentapropistas, trabajadores independientes, con un 5% y que vaya, porque son ellos que lo ponen,
Ahí no hay, es una empresa personal. Entonces, ahí mismo él va, y ese mismo que tenga el 5 también dice, mire, aquí está una de ahorro individual que tú puedes retirar cuando tú quieras. Yo creo que se puede hacer mucho. Miren, señores, qué cosa más buena uno llegar a su casa y decir, ¿cómo vamos a repartir el 30%? Hay un ahorro. Sí. En el año 2001, que esa fue la gran reforma de Hipólito Mejía, la gran reforma del pacto, que fue dirigido por los líderes sindicales de ese momento, por legisladores como Iván Rondón, que recorrieron todo el país, fue precisamente frente a ese colapso, esa deuda social y financiera que dejó el sistema de reparto. Porque fíjense, aquí la gente no se da cuenta que hay personas que hablan del retiro, pero el retiro es lo menos peligroso. Lo más peligroso es lo que dicen, que se eliminen a las AFP y se cree entonces una sola AFP. Pero entonces el problema es que esté en manos privadas. El Estado sí puede seguir con el sistema. Es como que tú digas, no, ningún banco privado, solamente el banco estatal. Entonces, o que el problema sea que la AFP gane mucho, porque la AFP no que gana en 1%, mira, pero que ganan los trabajadores. No, o sea, de cada 14 pesos, 13 se le entregan al trabajador y uno se queda la AFP de rentabilidad. Es increíble. Eso es lo que gana. Pero hay otra cosa. Hay lo que se llama el pilar de solidaridad. Es decir, hay que trabajar también lo que es hay que institucionalizar lo que es la ayuda social a aquellos sectores realmente carenciados, donde tú no puedes pensar en cotización y demás. Entonces, ese es el caso que la ley tiene ese eje de seguridad social, que se puede, de solidaridad social, que se puede fomentar, pero eso implica un esfuerzo fiscal del Estado. Porque lo que se está demandando es por una necesidad de acceder a fondos, y alguien ha dicho y le ha creado una expectativa a la población de que hay unos fondos ahí y que te pueden entregar un 30%. Pero muchos de esos trabajadores... Tú tienes un dinero ahí porque te lleva un estado todos los meses. Pero no tienen idea, Eliseo, de cuánto es, porque mucha de esa gente no saben cuánto es que le va a entregar los 30%. Una de las debilidades del sistema es la poca educación financiera. Las AFP no han hecho la labor de educación financiera. Eso es. Y los niveles de bancarización en República Dominicana son mínimos. Entonces, ahora mismo el acceso a esa información es acceso sobre todo en plataformas digitales y no todos somos nativos digitales. Entonces, ese digamos, el problema fundamental. Pero yo te digo a ti, hay esa necesidad, porque fíjate, la ayuda social que se dio aquí durante la pandemia ha sido una de las más efectivas. Nosotros no tuvimos problemas como otros países. Esa ayuda llegó inmediatamente. Entonces, ya ahora mismo que estamos en una situación que estimamos, si no hay un rebrote, que vamos a ir saliendo poco a poco, debemos nosotros proceder a calentar la economía para eso. Debemos nosotros... ¿Y qué tanto? Porque ¿de qué estamos hablando en términos económicos? El 30% de 700 mil millones de pesos y pico. Bueno, en teoría, pero... o sea, viéndolo en número de trabajadores, en términos efectivos, a personas impactadas. Hay 4 millones de afiliados. Ajá. Y de esas 4 millones creo que hay 2 millones, 1,5 millones, 1.8 que están cotizando. Esa es la realidad del sistema. Pero todo el que esté afiliado ha acumulado y tiene derecho a retirar en caso de que se apruebe esa ley. Pero yo creo que lo más importante, y quizás si no hubiese salido lo del 30%, no se estuviese discutiendo la reforma, es que esto nos lleve, y yo creo que esa es la iniciativa del presidente Abinader, y creo que también es lo que ha anunciado anteriormente, había anunciado el ministro de Trabajo. Yo entiendo que el sector laboral que está en contra, o sea, todos los sindicatos de trabajadores están en contra del retiro del 30%. Los gremios empresariales, los empleadores y el Estado pueden pactar esa reforma puntual a la ley. No tenemos que destruir lo que tenemos, tenemos que construir y mejorar en lo que tenemos. Sobre todo que se están recuperando los empleos, ya hay una recuperación, y en un momento en donde muchas personas, 700,000 empleos se perdieron, no recuerdo la cifra. Y entonces se justificaba, bueno, no tengo la posibilidad de ninguna entrada.
¿verdad? Porque hay sectores de clase media que no eran objetivo de esas ayudas. Y entonces esa clase media... Es realmente el descontento ahí, no en los sectores. Es ahí, porque los otros sectores Bueno, no están acostumbrados a no recibir y siguen recibiendo ayuda. La banda del descontento no es ahí que está, es abajo. Sí, la necesidad está abajo. Claro. Porque ya se están recuperando. Son los que están abajo. Se están recuperando y se van a ir recuperando paulatinamente los empleos. Los empleos que se perdieron fueron los de abajo. Sí, se perdieron. Básicamente. Pero se han ido recuperando. Entonces, si el gobierno busca una manera de cumplir con esas demandas a nivel donde las masas que más lo necesitan, pues entonces esa demanda del 30% pues se va a bajar. Nosotros tenemos que retomar la lucha contra la pobreza. Sí. Y tenemos un ministro de Economía que es un especialista en la medición de la pobreza estructural. Yo creo que lo que se ha hecho aquí en los últimos 20 años en términos de lucha contra la pobreza ha sido importante. Importante. Lo que pasa es que la lucha contra la pobreza no puede depender exclusivamente de las transferencias monetarias. Claro. Nosotros tenemos que trabajar hacia un modelo económico que cree empleo. Tenemos que ir hacia la formalización. Hay que facilitar la creación de las empresas individuales, facilitar la formalización de las empresas que ya están. Y ahí en esas empresas familiares, ahí hay necesidades de crédito. Por eso es importante el acceso a la propiedad inmobiliaria titulada, todo lo que Hernando de Soto en Perú hablaba de lo que es el otro sendero, que es el sendero capitalista. Lo que yo pienso es que aquí está sucediendo lo que sucede con todo en esta era. No están traicionando nuestras emociones. Esto se está manejando de forma populista, de forma... Es que el populismo es el crack. El crack crea adicción inmediata. Claro, esto se está manejando de forma irracional, sí. De forma emotiva, crucificándose, sí. Pero con un casco amarillo. Sí, cuando se da ese paso. Sí, y muy bien organizado todo. O sea, con personas que protestan a las 10 de la mañana un martes, que no son empleados, porque el que está protestando a las 10 de la mañana tirando piedra frente a un congreso no es un empleado de ningún sitio. Cuando el pueblo está descontento, hace una poblada. Cuando el pueblo está descontento, no sale con pancarta. El pueblo descontento hace una poblada y tumba un gobierno. Sí. El que sale con una pancarta pues, está protestando. Sí, yo digo que realmente los que más apoyan el sistema son los más pobres, porque han recibido mucho en los últimos años, pero necesitan más, y para eso nosotros necesitamos, toda la política pública tiene que estar orientada hacia la creación de empleo, y solamente se crea empleo activando la empresa, y solamente se activa la empresa disminuyendo los trámites regulatorios para aperturas, con tasas tributarias que sean realmente atractivas y fomenten la innovación y la productividad, acabando con la evasión, que hay una gran evasión de ITEVI, una gran evasión de impuestos sobre la renta. Hay también contrabando, principalmente en la frontera, porque nuestro principal destino de exportación después de Estados Unidos es Haití, pero mucho se pierde por la informalidad que hay a ambos lados del territorio. Entonces, creo que hay una buena oportunidad ahora con la reforma fiscal de atacar esos puntos débiles. Lo que pasa es que imagínate, nosotros queremos muchas cosas, pero que la pague otro. Sí. Pero no, realmente la democracia cuesta. La democracia cuesta. Y nosotros tenemos que poner ahora. Yo siempre he dicho que mi reforma fiscal preferida es bajar el ITEVI a 9%. De 18 y generalizarlo salvo algunos productos muy específicos como es el caso de los medicamentos y la leche. Pero hay que compensar. ¿De dónde se compensa? Pero es que gran parte de la evasión se da precisamente por la gran cantidad de exenciones. Mientras tú por la misma caja registradora tenga la posibilidad pase un televisor plasma, claro, y un paquete de carne. Claro. Ahí que está la evasión de ITEVI es importante. No es que nosotros estamos por encima de la media en términos del ITEVI, de tasa.
me podrán corregir, yo no soy economista. Se ha dicho siempre que la presión fiscal de aquí es baja. Sí, pero fíjate, eso te entrega más que el 30%. Porque desde el momento en que tú bajes el ITEVI, tú estás aumentando los sueldos y tú estás ingresando un 10% más de lo que tú consumes de tu factura. Porque estamos hablando, bajarlo de 18 a 9, es casi un 10% que tú le estás descontando a lo que tú gastas en el supermercado. Bueno, lo que pasa es que tú simplificas mucho, porque si es una sola tasa y es todo que lo paga, ya tú no tienes que estar, no, que esto sí, que esto no. Salvo medicamentos, que es algo que se puede controlar más fácil. Ya de la factura, 1,000 pesos, son 90 pesos ya, o sea, tú ves. Entonces, yo no creo en ¿cómo se llama? En aumentar impuestos por aumentar impuestos. Lo que pasa es que se dice que nuestra presión tributaria es baja. Y yo siempre digo, baja para los que nos pagan. Sí, sí. Pero para los que pagamos, que la presión tributaria es muy alta. A nosotros. Lo que pasa es que el gasto, los incentivos fiscales aquí no pueden ser sin resultado. O sea, yo no puedo, por ejemplo. Y para siempre. Exacto, ni para siempre, yo no puedo, en el tema del turismo, yo no puedo dar incentivo para un área turística que está desarrollada, incentivar el turismo en un área turística desarrollada igual que en una que no está desarrollada. Claro. Por ejemplo, Pedernales no está desarrollado. Yo no puedo dar el mismo incentivo que se tiene que ser focalizado. Que en Punta Cana. Las excepciones deben ser revisadas. Deben ser y yo creo que es importante, porque la Constitución incluso exige el desarrollo fronterizo, apostar fiscalmente a esos territorios que han sido históricamente abandonados y son empobrecidos, como es el caso de la frontera, el sur, parte de la línea noroeste. Pero yo creo que hay que racionalizar, porque se habla mucho de racionalizar el gasto público, pero yo creo que los incentivos, el gasto tributario, las exenciones, eso tiene que ser realmente, estamos hablando, un retorno. Estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos. Creo que son 200,000, 300,000 millones de pesos en exenciones. Creo que el 6% del PIB, gasto tributario. Sí, pero fíjense, yo pienso, yo soy de la gente optimista, lo que vemos el vaso medio lleno. La economía dominicana ha sido muy, ahora hablan de resiliencia, a mí no me gusta mucho esa palabra, yo prefiero decir muy noble. Y el mejor activo que tiene la economía dominicana son dos sus activos. El dominicano, que para mí es el ser humano más trabajador y más creativo que hay en el planeta Tierra. Recursivo. Y la estabilidad macroeconómica, porque no hay cosa más deprimente que la inflación. Lo dicen los argentinos que tienen un doctorado en eso. Sí. Y tengo muchos amigos argentinos. Hay que reconocer. Y eso de tú poderte acostar en la mañana y saber que mañana, mal que bien, los precios va a aparecer y que tú, más o menos, tus contratos y tus cosas, eso te da cierta tranquilidad. Puedas tener inversiones en pesos o en dólares indistintamente. De que tú vas al supermercado y te va a costar más o menos lo mismo. Exactamente. Bueno. Pero no solamente de buena intención uno vive. Sí. Nosotros tenemos ya que poner donde ponemos las palabras, poner las acciones. Pues ya tiene un año el gobierno. Tiene un año, quedan 3, y nosotros tenemos que hacer ajustes que no solamente son por la crisis, sino históricamente cosas que debimos haber hecho hace mucho tiempo y todavía no se ha hecho. Así es. Eduardo, queremos agradecerte tu presencia aquí. No, muchas gracias. Y decirte... Una pena que el senador huyera hacia la Barahona y no quiso verme cara a cara. Huyó hacia la montaña al lado de la de Enriquillo. Sí, no. Pero bueno, agradecerte y ya sabes que tienes que venir para que te encuentres con él aquí de nuevo. Sí. Una broma para que no vayan a pensar. Bueno, y agradecer a nuestros televidentes su sintonía y decirles que con el favor de Dios esperamos contar con ellos el próximo sábado. Hasta entonces. Un paneo con habilidad.